intereses en la tierra. En fechas veraniegas, muchas gracias a ustedes por la presentación, muchas gracias a la colaboración actual del Museo de Santiago para difundir sus fotos, que es el objetivo de estas conferencias. Como siempre suelo decir, tanto si la conferencia es mía como si no es mía, pues el objetivo es eso, que las piezas que están en las exposiciones temporales, como es el caso de una exposición permanente del museo, pues sean algo más que menos objetos. En este caso, este banco. Bueno, tengo que explicar una cuestión con respecto al título de este magnífico que nos hace siempre José María Alemán, a quien no se aparece nunca lo suficiente, el que nos haga estas carácteres. Pero es que pone hijos de la libertad en minúscula. Bueno, a lo largo de la conferencia veremos que hay otros hijos de la libertad. Esos hijos de la libertad en minúscula podría ser cualquier norteamericano en el año 1766, 1763. Luego aparecerán otros hijos de la libertad más específicos que aparecen en los libros de historia con H mayúscula y con L mayúscula. Pero bueno, aquí el título que se busca o que se ha buscado ha sido Pactos Guipuzcoanos para los hijos de la libertad. Es decir, el título evoca no específicamente a los hijos de la libertad, que son una organización política que surge en Norteamérica en un momento dado, sino a todos los norteamericanos que de un modo u otro, salvo los realistas, salvo los Tories, como se llamaban los norteamericanos favorables a la independencia, pues finalmente se beneficiaron de la ayuda que llegó desde nuestras provincias, entre otros sitios, para conseguir la independencia que finalmente, como recordaba Julio ahora, hace 250 años, ayer, por todo el julio, pues cumplía una fecha límite, una efemérides, ¿no? Bueno, sin más preámbulo ya, pues vamos a empezar a hablar de qué eran estos bancos guipuzcoanos, cómo se creó aquello, que como veis por la fecha de paréntesis, dura desde 1736 hasta 1783. Fue un momento histórico que cambió la historia del mundo. Bueno, esto que veis aquí, en este cuadro, que pertenece a un museo norteamericano, son los hijos de la libertad con H mayúscula y con L mayúscula. Ahora veremos de dónde y cómo surgen estos hijos de la libertad, que no son los simples vecinos de Norteamérica que finalmente, pues mal que bien, todos se van a ver metidos en el lote para acabar convertidos en ciudadanos norteamericanos, ciudadanos de una nueva nación que ya no es Gran Bretaña, ¿no? Por cierto, también vamos a ver una serie de imágenes, de cuadros historicistas muy populares que son los de muertes. Hay uno muy famoso que es la muerte de Nelson. Ese modelo se repitió muchas veces, ¿no? Por ejemplo, existe la muerte del general Wolf, y ahora vamos a ver la interpretación de estos acontecimientos, en los que tuvimos una parte muy importante de los guipuzcoanos, la muerte de Mayor Pearson y la muerte del doctor Joseph Walker. Tenéis aquí, ya veis que esa cajita que está cubierta con el paño purpúreo, dos maquetas. Ya sabéis que de vez en cuando, para agosto, si no me equivoco, en la siguiente conferencia que nos impartirá Iván Redondo, tenemos también algún concepto histórico, ¿no? Aparte de los que hay en el museo, pues bueno, el objetivo es recordarlos por medio de los elementos habituales, recordar los acontecimientos históricos por medio de los elementos habituales en museos, centros de interpretación, etc. Bien sea piezas históricas, como las que tenéis en los marcos, bien sea por medio de biografías, en este caso. Cuatro piezas, luego las podéis buscar tranquilamente y ya os explicaré, ¿no? Yo de hecho esta semana ha sido una semana de no parar. Ayer mismo estuve en Navarra celebrando justo el 4 de julio, el 250 aniversario, precisamente porque el reino de Navarra pues, fue un lugar que aportó de manera fundamental hombres y sobre todo estrategas para que la victoria de los estadounidenses en esa guerra de independencia contra la Gran Bretaña fuera mucho, no se convirtiese en una entelequia, que bien podría haberse convertido en una entelequia. El mismo George Washington va a explicar, si no iba a ser por la ayuda que vino de España, aquello hubiera fracasado. Probablemente el pobre George Washington hubiera muerto en el exilio en la granja de Madrid, o en el Palacio de Madrid. Bueno, bien, todo esto había empezado en realidad, la fecha de los 250 años de la independencia de Estados Unidos en realidad tenía que haber empezado en abril de 2025, es decir, el año pasado. En esa fecha, el 19 de abril de 1775, se hizo un disparo en unas pequeñas poblaciones de Massachusetts, Lexington y Concord, que según un poeta romántico norteamericano,
dicho disparo se oyó en todo el mundo. No se sabe exactamente quién disparó. Uno de los diagramas que tenéis ahí es un corte del camino de Lexington. En el camino de Lexington, las tropas británicas, tenéis ahí los soldados que están expuestos son infantería ligera, empezando por lo que está más próximo a mí, en el centro infantería de línea, que es la típica infantería de línea británica que veis en las películas tipo como El Patriota, por ejemplo, esta famosa de Mel Gibson, y el que está más lejos de mí pues es un granadero británico de aquella época. Veréis que están encajonados en un camino que discurre entre muretes de piedra, muretes de piedra seca, desde los cuales los muchachos que veis en el cuadro se dedicaron a disparar sobre las tropas británicas. Eran en torno a 2.500 soldados británicos, casacas rojas, el típico casacas rojas que conocemos de las novelas, películas, series de televisión, etc. Y fueron diezmando a esas tropas. Esas tropas habían sido enviadas el 19 de abril de 1775 a estas dos localidades, Lexington y Concord, con el objetivo de apoderarse de las armas que tenía esta milicia popular, formada por esos hijos de la libertad, no con H minúscula y L minúscula, sino con H mayúscula y L mayúscula, para distinguirlos como una organización aparte, así aparecen en los libros de historia. Bueno, pues el 19 de abril de 1775 ya se había llegado a un punto de no retorno. No es tan así, De hecho, los especialistas en historia, como Jacques Bonnechot, por ejemplo, que dedicó un libro a las revoluciones que empiezan en Norteamérica en 1775 precisamente, y luego continúan en Europa, en 1785 en Holanda, que siempre la van olvidada junto a España en estos acontecimientos, y luego en 1789, el 14 de julio, que también tendrá sueco dentro de pocos días, en Francia. Bueno, Bonnechot ya dice que no se llevó una ruptura total en ese momento, a pesar de que ya había corrido la sangre. De hecho, la primera bandera norteamericana, si así se puede llamar, era la bandera de las barras, la roja y la blanca alternada, y en el recuadro donde ahora van las estrellas que representan en ese cuadrado azul, en ese recuadro azul, donde van las estrellas de los estados norteamericanos, que al principio eran menos, evidentemente, eran las 13 colonias o las 13 provincias, ¿no? Ahí había una bandera británica. Eso significaba lo siguiente: nos estamos enfrentando al rey de Gran Bretaña porque consideramos nuestros derechos vulnerados, pero no hemos renunciado a ser británicos. Eso ocurriría aquí en el puerto de Pasajes en 1777, cuando cierto entusiasta aristócrata francés, el marqués de Lafayette, se embarcó, cogió un barco, lo sacó lleno de pertrechos, de voluntarios, armas, etcétera, etcétera, para ir a ayudar a un George Washington que estaba en sus horas más bajas. Quedaban 3.000 hombres en armas en Norteamérica y parecía a punto de fracasar la revolución norteamericana. Eso no ocurrió finalmente, ya veremos por qué, ¿no? Y el papel que juegan nuestros barcos en toda esta cuestión. Y nuestros puertos, porque Pasajes evidentemente es un punto central en esta historia. Otra cosa es que la placa que hay en el puerto de Pasajes para recordar esto provoque tortícolis, porque es que no se ve prácticamente, ¿no? Son estas cosas nuestras de no darnos importancia y luego, pues no sé, ir a Boston o ir a Washington DC y sacar muchas fotos pues, de los monumentos que hay allí, ¿no? Lo lógico sería poner monumentos aquí que fueran más visibles, ¿no? Porque, en fin, no es una cuestión de pro-americanismo ni anti-americanismo, es sencillamente saber qué papel hemos jugado en la historia. Y ese papel es más importante del que solemos considerar normalmente. Y de hecho, hay una historia paralela entre nuestras provincias forales, Guipúzcoa como territorio foral, pues tiene una historia paralela, como vamos a ver, con las provincias americanas. Eran provincias más que colonias. Tenían una carta otorgada, una especie de documento por el cual se fundaba esa provincia en América, en Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra son los estados que están más cerca de Canadá, en la costa nordeste, ¿no? Pero todas son provincias: Carolina del Norte, Carolina del Sur, etcétera. Una serie de acuerdos con compañías comerciales, como la de la bahía de Chesapeake, por ejemplo, o bien con emprendedores locales, por así decir, que salían de Inglaterra o de Escocia y fundaban allí pues, una serie de asentamientos, y eso era visado o bien otorgado por el rey británico del momento, ¿no? Eso es lo que hay allí, esas son las 13 colonias, más la 14, que siempre se olvida, que es Canadá. Canadá se negó a sumarse a la Revolución Americana. El rey británico, pues con bastante acierto, bastante bien aconsejado por lo que se ve, y su parlamento decidieron que, a pesar de que habían conquistado esa provincia, la de Canadá, a los franceses en la guerra anterior, la guerra de los 7 años,
que va a ser el punto clave, desde donde sale la Revolución Americana. Es una guerra que termina en 1763, os sonará también mucho del cine, la famosa novela de Fannie Moore Cooper, que ha sido llevada varias veces al cine, la del último mohicano. Representa esa guerra, que se va a luchar tanto en Norteamérica como en otros teatros de operaciones. Ahí empezó el problema, ¿no? Con estas provincias británicas de Norteamérica. Bueno, habían conquistado Francia, se las prometían muy felices los norteamericanos, pensaban que el territorio conquistado de los franceses iba a ser para ellos, pero sin embargo el rey británico admitió que se quedasen los franceses, que se quedasen con las propiedades territoriales que tenían allí en lo que había sido Nueva Francia, y además de eso incluso les permitió conservar su religión católica, algo que era problemático en Gran Bretaña en ese momento, ¿no? Y bueno, pues por decirlo técnicamente, los norteamericanos, los súbditos británicos de Norteamérica se quedaron con un palmo de narices. Y no solo eso, sino que incluso el rey británico dijo, bueno, y ahora tenéis que pagar los gastos. Y empezó a subir los impuestos y empezó a crear una serie de nuevos impuestos sobre el té, sobre el papel impreso, sobre las melazas que utilizaban para fabricar ron, que era una de las principales mercancías que exportaban, y ahí empezaron las disensiones. Podríamos situar el comienzo de esas disensiones entre Gran Bretaña y Norteamérica en torno al año 1766. En realidad en 1763, cuando acaba la guerra contra españoles y franceses, porque los españoles también estuvieron en esa guerra, pues ahí se podría considerar que ya hay un camino de no retorno, por así decir, entre el rey británico y sus súbditos de Norteamérica. Veis ahí en la imagen una placa conmemorativa en Boston, donde recuerda que en 1766, y retened bien la fecha, se empezaron a erigir árboles de la libertad. Tenéis al lado la portada de un libro que habla precisamente de esta cuestión de qué era un árbol de la libertad. El árbol de la libertad va a ser muy popular en Francia, después de la revolución del 14 de julio de 1789, pero ya había empezado en las colonias o en las provincias británicas de Norteamérica en estos momentos. En el árbol de la libertad lo que se hacía era incitar a la sedición contra el rey de Gran Bretaña. Se colgaban pasquines, denuncias, etcétera, etcétera, calentando, digamos, el ambiente para enfrentarse con Gran Bretaña. Si nos están haciendo esto desde Londres, nosotros ya no queremos saber nada de Londres. Y todo esto pues va eclosionando en esos 3 años entre 1763 y 1766, como conmemora esa placa. Ahí es donde se juntan los destinos de nuestras provincias, las provincias forales como Guipúzcoa, paradójicamente, y las provincias británicas de Norteamérica. Ahí tenéis pues un grupo de caballeritos ilustrados de la Real Sociedad Vascongada Amigos del País. Esto, si no me equivoco, es una representación del Borracho Burlado, que es una de las obras didáctico-teatrales que hacía el conde de Peñaflorida para educar al pueblo. Ya sabéis que el lema de la ilustración era todo para el pueblo, pero sin el pueblo. El pueblo es menor de edad, debe de ser dirigido por las élites, que son el conde de Peñaflorida y demás caballeritos, y mejorará su suerte en función de lo que decidamos, ¿no? El pueblo no estaba muy de acuerdo con lo que, como veis en la acuarela anexa, eso sería un campesino guipuzcoano de aquella época, del año 1766, es decir, un machero. Justo cuando están elevando árboles de la libertad en las provincias británicas de Norteamérica, pues en nuestra provincia, en Guipúzcoa, el bajo pueblo, menestrales, artesanos, pequeños comerciantes, campesinos sobre todo, se rebelan en contra de la autoridad de estas élites, ¿no? Hay un cierto paralelismo pues entre lo que ocurre en las provincias británicas de Norteamérica y lo que ocurre en provincias forales como la nuestra, como Guipúzcoa. Jaunchos y andiquis, como decían los señoritos y los grandes de la provincia, bien representados por la Real Sociedad Vascongada Amigos del País o por los que la van a fundar en un momento dado. El padre Larramendi pues decía en algunos de sus escritos: "Doy zumba jaunchos y andiquis", ¿no? Bueno, los jaunchos y andiquis guipuzcoanos, en ese año de 1766, como nos describe bien el libro de Alfonso de Otazullana, la burguesía revolucionaria vasca, no estaban por la labor de ninguna revolución. De hecho, van a reprimir duramente la insurrección de los machines, que darán nombre a esa machinada, ¿no? Del bajo pueblo guipuzcoano. La diferencia con respecto a lo que estaba ocurriendo en las provincias norteamericanas, en las provincias británicas de Norteamérica, es evidente. Jaunchos y andiquis,
por así llamarlos, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin en realidad, siempre decimos Benjamin, era Benjamin, Adams, John Adams, en fin, toda una serie de nombres bastante famosos. Luego aparecen los billetes, por ejemplo, ahí tenéis expuesto una pieza muy curiosa. Me la dio precisamente un navarro, Pepe Lepona, amigo de mi familia, emigrado a Estados Unidos, vive allí en Florida, una provincia americana que va a tener mucho que ver en esto de los barcos de la libertad. Y la gente no suele aceptar estos billetes en Estados Unidos. Este es de 1976, se dejó de emitir y justo cuando fue el bicentenario de la independencia de Estados Unidos volvió a emitirse. Y este es uno de esa emisión, del año 1976. Lo que ocurre es que, bueno, cuando apareces en algún comercio en Estados Unidos con un billete de $2, enseguida dicen, pero ¿qué es esto de un billete de $2? ¿No? El famoso euro de madera, ¿no? No lo suelen aceptar por eso, porque creen que es una edición muy limitada de billetes, circulan en torno a 1.500.000 billetes de $2 y bueno, hay reticencias por parte de comerciantes. Incluso se han dado anécdotas de llamar a la policía y decir, aquí hay un señor que está intentando, o una señora que está intentando cobrarme un billete de $2. Que dices, por favor, que existe el billete de $2, ¿no? Bueno, se escogió para la cara, digamos, del billete la de Thomas Jefferson, que fue uno de estos antiquis que instigó en 1766 al bajo pueblo de las provincias británicas de Norteamérica a rebelarse en contra del rey. En la parte de atrás se ve precisamente lo que se celebraba hace un día, es decir, el 4 de julio, la declaración de independencia de Estados Unidos hace 250 años, ¿no? Bueno, ahí divergen, digamos, las historias de provincias como Guipúzcoa y las de provincias británicas de Norteamérica. Allí donde los andiquis, los gauchos y andiquis que decía el padre Larramendi, sí están por la ruptura, aquello funciona. Se forman milicias populares y ahí es cuando los hijos de la libertad ya dejan de ser hijos con H minúscula y libertad con M minúscula, con L minúscula, y se convierten en una organización específica que son los hijos de la libertad. Gente muy decidida, gente que está armada, que está reuniendo armas y que en poblaciones de provincias como Massachusetts están acumulando pólvora y están preparándose para la guerra. Y de hecho, si llega el momento de enfrentarse a los casacas rojas, pues se van a enfrentar a tiros. Y ya digo, de una fuerza de 2.500 enviada a Lexington y Concord, pues sufrirán muchísimas bajas los británicos y no habrá fin de aquello. Ya se ha llegado al momento de correr la sangre. Luego, posteriormente, habrá tiras y aflojas y ya cuando se firma el pacto de amistad y de comercio con Francia, pues ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ese va a ser el proceso más o menos de esta revolución en la cual barcos como el que tenemos expuesto aquí pues va a tener un papel bastante importante. Bueno, los caminos volverán a converger, de hecho se van a dar circunstancias muy curiosas. El conde de Peña Florida y otros andiquis y gauchos, como decía el padre Larramendi, como bien nos describe el libro de Alfonso de Otazo Villana, van a llamar al regimiento Ibernia, que estaba de guarnición aquí en San Sebastián. Eran irlandeses que habían salido de Irlanda por la sencilla razón de que como católicos allí los británicos no tenían ningún tipo de contemplación con ellos. De hecho, en las marchas lealistas de los falangistas que se siguen dando en el Ulster, el grito de guerra con el que provocan los católicos irlandeses del Ulster los lealistas o los falangistas es resignaos campesinos. Es decir, un irlandés no podía pasar de ser pues, un simple parcero al servicio del terrateniente escocés o inglés que fuera dueño de las tierras que se habían apropiado, ¿no? Desde Ibernia pues vienen aquí, se instalan como soldados, los que pueden aspirar a ser oficiales, como Kindelan, por ejemplo, que va a ser una saga de militares irlandeses que van a llegar hasta la época de la Guerra Civil. El Kindelan de la época de la Guerra Civil es un tipo realmente curioso, muy divertido. Cometió el error de apoyar a Franco a partir del 18 de julio y luego pues, acabó en el fuerte de Guadalupe pues, por opinar distinto de lo que había ocurrido. Esto nos recordaba Pedro Barroso, la película de Amenábar, de Mientras dure la guerra. Ahí está muy bien escenificado todo eso, ¿no? Bueno, al final mandaron en los años 50 a Kindelan, descendiente del Kindelan de 1766, al rincón de pensar al fuerte de Guadalupe. Él dice que lo mandaron allí para ver si se escapaba a Francia y dejaba de haber problemas, ¿no? Cosas de la historia de España. Ahora vamos a centrarnos otra vez en la historia de nuestra provincia y de España en general en el año 1766-1779, en ese momento en el cual van a
hubiese apoyado a la causa revolucionaria norteamericana. Después de 1766, después de que los andiques y los gauchos llaman al regimiento ibérico y al Kimberland de ese momento y le dicen salga allí y disuelva a esta turba, a estos machinos, Kimberland responderá: ¿quién se ha pensado que soy yo? Yo estoy aquí para defender la frontera de enemigos exteriores, no para actuar como lo que llamaríamos hoy día una fuerza antidisturbios. Bueno, el caso es que al final presionaron, como nos cuenta Alfonso de Castellana, la tropa salió y bueno, pues la machinada acabó. Después esto se convirtió en una balsa de aceite. De hecho, a partir de 1779 se tiene que armar a la milicia, donde había mucha gente que había participado en la rebelión, en la machinada. Se les volverá a dar armas para defender precisamente la frontera, la costa, que será atacada por corsarios británicos. A Gran Bretaña no le da para más, precisamente gracias a nuestros barcos. Los barcos que se van a diseñar aquí, los barcos que se van a lanzar al mar desde aquí, la flota de guerra del rey de España es muy poderosa y Gran Bretaña pues, se va a defender con mucha bravura, yo siempre lo reconozco, pero no está en condiciones. Ahora sí, todo, pues ya digo que incluso si pueden enviar corsarios a la costa de Deva, por ejemplo, Orio, etcétera, pues los van a matar. Van a intentar tomar presas, tomarán alguna presa en el mar, pero no llegan a poder desembarcar en la costa, precisamente porque está ahí esa milicia guipuzcoana que ha sido vuelta al mar, ¿no? El conde de Peña Florida y sus caballeritos van a plantear un plan de desarrollo que será de la ilustración de las redes sociales con Gala de Amigos del País. Y aparte de eso, incluso los enviados del Congreso Continental, es decir, de los rebeldes americanos que llegan rápidamente a Francia y España a pedir ayuda. El caso de John Adams. John Adams va a ser el segundo presidente de Estados Unidos y en Bilbao, salvo entre marzo y mayo de este año, ha tenido por lo menos media estatua. Ocurrió en marzo que alguien, tan así de entusiasmo etílico, o no sé si etílico o político, cogió y tiró en plena Gran Vía esta especie de media estatua que, si no me equivoco, hizo Lourdes Súmenes, la tiró al sol. Y bueno, pues se le detuvo apropiadamente, se le está obligando ahora a pagar daños y perjuicios que son varios miles de euros. En cualquier caso, John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos, estará en Vizcaya y verá pues, cómo es el sistema foral vizcaíno, muy similar al guipuzcoano, y se quedará admirado. Y de hecho, en la media estatua se recuerda eso precisamente, ¿no? Como ellos, los norteamericanos rebeldes contra la autoridad supuestamente despótica para ellos del rey de Gran Bretaña, se asombran, ¿no?, de cómo funciona el sistema foral vizcaíno, guipuzcoano, etcétera, e incluso lo consideraron una inspiración para su futura constitución, que está todavía por escribir. Se ha hecho la declaración de independencia, pero todavía faltaba darle a su forma de constitución política. Así que ahí vuelven a converger los destinos de nuestras provincias y los destinos de las provincias británicas de Norteamérica rebeladas en contra del rey de Gran Bretaña. Y ahí es donde van a entrar nuestros barcos. Bueno, fijaos en las caricaturas que tengo ahí detrás, en las cuales se da un curioso fenómeno histórico que yo no termino de comprender, y es el siguiente: tanto amigos como enemigos. La que está en blanco y negro se supone que es una caricatura en favor de los que están luchando contra Gran Bretaña. La de abajo es una caricatura un poco posterior, de la época de las guerras napoleónicas, en las cuales España vuelve a ser aliada de Gran Bretaña, y como veis, pues un español, que es ese señor vestido de esa manera extravagante, pues está dando una patada a Bonaparte y expulsándolo de España. ¿Por qué razón los españoles en este tipo de propaganda, en este tipo de grabados o caricaturas aparecían vestidos como si estuvieran todavía en el siglo XVI? Pues no lo sé. Bueno, en cierto modo es algo propio de lo que se llama psicohistoria o historia psicológica, ¿no? El miedo de los británicos, de los anglosajones ante los españoles, como veis en el mapa, era una fuerza tremenda. Ocupaban prácticamente pues, 2 hemisferios del planeta. Y claro, eso implicaba soldados, expertos navegantes, marinos, etcétera, etcétera, que desafiaban el poder de la pequeña Gran Bretaña. Gran Bretaña queda muy bien en las películas, pero en la realidad, por ejemplo, del año 1776, pues era mucho menos poderosa de lo que se decía. Entonces, bueno, si ves al enemigo como una especie de payasete vestido con ropa completamente pasada de moda y demás, pues algo tranquiliza, ¿no? La realidad es muy distinta. Doy un poco de autobombo, ya disculparéis. Julia ha mencionado el libro de la Duquesa de Mantas. Es parte de una colección de biografías sobre guipuzcoanos y guipuzcoanas que, bueno, pues son más
conocidos del todo, ¿no? Y uno de ellos es precisamente el almirante Antonio de Lanzañeta y Iturribarzaga. Bien, España, en contra de esa imagen falsa que se da de ella, país atrasado, país irrelevante, etc., tenía en sus filas gente pues muy adelante, digamos, en lo que era el desarrollo histórico de Europa. La revolución científica que se va a dar en el último tercio del siglo XVII llegó a España, a la España de aquella época, y el almirante Antonio de Castañeda y Iturribarzaga, pues como recogí yo en esta biografía, que la tenéis ahora ya en las bibliotecas, es una pena que se hacen ediciones muy limitadas y muy poco difundidas, pero bueno, en eso estamos, ¿no? Demostrábamos ser un ingeniero de primer orden, a escala de Europa, ¿no? En esa rama de la ciencia que es la ingeniería, ¿no? De hecho, aunque parezca un chiste, él va a ser el que traerá los microscopios a Guipúzcoa, por lo menos a Guipúzcoa. Los dos primeros microscopios que está experimentando Leeuwenhoek, Anton van Leeuwenhoek, sí que aparece en las historias de la ciencia, en las historias divulgativas, como por ejemplo la de Isaac Asimov, ¿no? Que escribió sobre el tema. Y luego, pues bueno, tenemos que ir aquí recogiendo los escombros, por así decir, de la historia y tratando de reedificar nuestra historia, en la cual, pues evidentemente, personajes como Antonio de Castañeda y Iturribarzaga tuvieron un papel importante o importantísimo en lo que es la revolución científica y estaban incluso mano a mano al nivel de personajes como Sir Isaac Newton. Ya veis por las ilustraciones que no había prácticamente diferencia entre un señor como Antonio de Castañeda y Iturribarzaga y un Isaac Newton. De hecho, en el libro yo mencionaba una cuestión curiosa, y es que un matemático de Cádiz, Antonio Hugo Domerique, de orígenes flamencos, pues bueno, era un comerciante que estaba en los círculos de novatores, de los de la Revolución Científica en España, y realizó importantes avances en cálculo. Una de las aportaciones de Isaac Newton a la historia de la ciencia ha sido precisamente la del cálculo. Y no era muy dado a los elogios, Newton. Era un tipo bastante extravagante y bastante, por decirlo coloquialmente, sieso. Sin embargo, es cierto que hay una carta, por lo menos, en la que reconoce que la solución de cálculo que había ideado Antonio Hugo Domerique, ya digo que es una persona que está en el círculo de lo que llamaríamos hoy día científicos como Antonio de Castañeda y Iturribarzaga, pues según Newton, la solución de Antonio Hugo Domerique había sido magnífica. Nada menos que un Newton está reconociendo que esta gente del círculo de Castañeda y Iturribarzaga pues eran gente que estaba a su nivel, incluso a veces por encima. La ingeniería naval de Antonio de Castañeda y Iturribarzaga, que es lo que nos interesa en esta conferencia, pues estaba muy por delante de la ingeniería naval holandesa, por ejemplo, que es la que lleva la fama. Bueno, los norteamericanos. Aquí tenéis al doctor Joseph Warren. Escribió una canción que ha variado de nombres. Bueno, ahí la que tenéis en el panfleto en pantalla se tituló al principio una nueva canción de la libertad de Massachusetts, que es una de las provincias británicas de Norteamérica más en vanguardia con respecto a la rebelión en contra del rey británico, ¿no? En esta canción hay varias versiones y hay una muy divertida, que puede parecer muy divertida a 250 años vista, en la cual Warren está, digamos, al mismo nivel que Thomas Jefferson, que Benjamin Franklin, que George Washington, en fin, que John Adams y que todos los que instigan la rebelión en contra del rey de Gran Bretaña. Es menos conocido, pero fue uno de los principales propagandistas. Esta canción capturaron o se incautaron de la melodía de los granaderos británicos, ya sabéis cuál es, la veis siempre que salen los reyes, la reina Isabel en su momento, o ahora su hijo Carlos III presidiendo desfiles, ¿no? Bueno, pues le dieron la vuelta con esa melodía a la letra, y en la letra Joseph Warren, que tenía ripios de poeta, pues escribió una canción en la cual decía que ánimo, americanos, rebelaos, defended vuestros derechos, etcétera, etcétera. Ya veis, lo que faltó aquí en Guipúzcoa en 1766, pues no faltó en Norteamérica, y de ahí la revolución norteamericana y todo lo que vino después, ¿no? Incluidos los barcos. Decía que en el futuro la historia coronaría a América como reina de los mares, bueno, como reina de Maine, es la palabra que lo utiliza. De Maine es la zona, digamos, en donde el Atlántico se encuentra con el Caribe, y que allí las flotas de la futura nación, que sería Norteamérica, o América, como dicen ellos, se han apropiado del nombre de América. Eso es algo que fastidia mucho en Hispanoamérica, con lógica también, ¿no? Porque, bueno, ellos son Norteamérica y ya está, y el resto, pues
De allí para abajo, Río Grande para abajo, pues es Norteamérica en parte también y sobre todo Hispanoamérica, ¿no? Y decía que esas flotas que tendrían en el futuro esa nueva nación hablarían con el trueno, es decir, a cañonazos, a las flotas de Inglaterra, Francia y España. Hay otras versiones más comedidas en las cuales solamente habla de podríamos vencer a Francia y España, o bien otra versión en la cual dice si toda Europa nos enviase todos sus ejércitos, todas sus fuerzas, nos encontraría dispuestos a enfrentarnos a ella. Como se suele decir, verdes las habían segado, ¿no? Joseph Warren está a punto de morir en los combates de Lexington y Concord. Su madre incluso le habló muy preocupada: hijo mío, ¿por qué te has arriesgado de esta manera? Bueno, había que hacerlo, madre, etcétera, etcétera. Y luego, ahí tenéis ese cuadro que, como os decía, es de este subgénero, ¿no? De las muertes: la muerte de Nelson, la muerte del mayor Pearson, la muerte del general Wolfe en la guerra de los 7 años. Y en este caso es la muerte de Joseph Warren. Joseph Warren va a morir en la famosa batalla de Bunker Hill el 14 de junio de 1775, que es la siguiente a ese enfrentamiento en Lexington y Concord, donde por primera vez se mata tanto a provincianos norteamericanos como a soldados británicos. Es lo que representa el cuadro, muy dramático, muy romántico incluso si se quiere. Y bueno, pues Joseph Warren tenía grandes esperanzas en que consiguiesen los norteamericanos acabar con toda Europa si era preciso, pero los supervivientes se dan cuenta de que no. Él tenía rango de general ya del ejército continental, el ejército que habían formado las provincias rebeldes contra el rey británico. Muere defendiendo la retirada de las fuerzas de Bunker Hill. Infligieron grandes pérdidas a los casacas rojas, pero finalmente a la tercera carga aproximadamente de las bayonetas británicas tuvieron que retirarse. Y en ese momento muere Joseph Warren. Bueno, Joseph Warren ya no puede decir nada sobre flotas españolas o francesas que van a ser derrotadas por los norteamericanos, y mejor que no lo dijera, porque tal y como nos lo revelan los mapas, los norteamericanos, si no hubiesen echado mano de la ayuda española y de la ayuda francesa, pues lo tenían muy difícil. De hecho, lo primero que va a hacer el Congreso Continental es mandar a los puestos avanzados españoles, ves esa mancha ocre en lo que sería el mapa de los actuales Estados Unidos, ¿no? Bueno, todo eso es Luisiana, la Luisiana española. Es un territorio que va a ceder Francia a España en compensación por las pérdidas sufridas en la guerra de los 7 años en 1763. Y como veis, los dominios, los ejércitos, las flotas, etcétera, etcétera, del rey de España ocupan prácticamente todo lo que es Estados Unidos como territorio suyo. Y luego la zona del sudoeste, California, Oregón, etcétera, etcétera, aunque no aparece esa mancha ahí porque no son territorios de la Luisiana, eran también territorios. También evidentemente aparece Texas, aparecen una serie de estados que en ese momento no pertenecían a Estados Unidos, porque Estados Unidos como mucho eran las 13 colonias que había ahí, en la zona del nordeste del mapa de Norteamérica. Bueno, evidentemente pues Joseph Warren le pudo el entusiasmo, no sé qué hubiera dicho de haber sobrevivido a la batalla de Bunker Hill, pero los barcos españoles le hablarían con el trueno los norteamericanos en el futuro, que así lo hicieron en 1898, pero desde luego en 1776 no estaba la cosa para esto. Al rey de España, Carlos III, rey de España y de todos estos vastos dominios, como veis, ¿no? No es que le entusiasmase precisamente a apoyar a unos colonos o a unos provincianos que se estaban rebelando contra su rey, y además con ideas políticas bastante avanzadas, de tipo republicano, ¿no? Pero sin embargo, como suele pasar muchas veces en historia, pues se barajó la cuestión de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y luego ya veremos a ver qué ocurre cuando cambien las circunstancias. El objetivo era debilitar a Gran Bretaña. Ahora se habla mucho de esto. En España es curioso, después de la lluvia suelen aparecer setas, y cuando aparecen debates de este tipo, efemérides de este tipo, enseguida aparecen historiadores entre comillas, ¿no? Y enseguida dicen qué error se cometió dejando que los norteamericanos se hiciesen independientes, que cómo lo pagaron, etcétera, etcétera. Bien, en historia lo que se nos enseña a los historiadores que hemos hecho la carrera es una serie de técnicas de interpretación de la documentación, las circunstancias, etcétera, etcétera. ¿Qué alternativa tenía el rey en ese momento? El rey británico y el rey francés, el rey español y sobre todo el rey francés y sobre todo el español. ¿Qué tenía que permitir? Que Gran Bretaña
se hiciese fuerte en la zona de la costa este y luego avanzase y se viese involucrado en una guerra en la que ya no tendría ningún apoyo dentro del continente. Pues pero lo dicho, como en España, después de la lluvia aparecen las setas y después de que aparecen las efemérides como esta del 250 aniversario, enseguida aparecen expertos y todólogos, pues, y a veces muy bien pagados los todólogos. Es asombroso alguna gente que sale en televisión que sabe de todo según lo que sea hoy en día. Bueno, aquí estamos a la historia, así que continuamos con la historia. No había muchas alternativas. Evidentemente sabían que se estaban metiendo en un terreno peligroso, pero supe salvar la cuestión del mal menor y de, bueno, vamos a intentar debilitar, vamos a intentar ganarnos el agradecimiento de esta gente y pues luego llegaremos viendo. Un político, un cargo político destinado a ese vasto territorio de origen vasco, por cierto, Luis de Amézaga y Unzaga, que es el señor que tenéis ahí en medio, pues será el que se encargue de canalizar a través de Luisiana la ayuda, que tiene que llegar al ejército continental, que una vez más da muy bien el cine del ejército norteamericano, el que forman las provincias rebeldes, pero en la realidad pues lo va a pasar bastante mal. Por ejemplo, el invierno en Valley Forge de 1777 a 1778, ahí ves la estampilla, ¿no? Una estampilla muy romántica, muy de finales del siglo XIX, en la que se ve a George Washington y a Lafayette, que ya ha llegado Lafayette desde el puerto de Pasajes Es curioso porque la historia de Lafayette siempre empieza a nivel exterior, no dentro, digamos, de nuestro pequeño mundo local, siempre empieza a partir de que llega a Norteamérica. No se sabe exactamente cómo llega, parece que surge de las aguas, de improviso, y no se sabe exactamente en qué puerto cargó las armas, ni cómo consiguió salir de ahí, pese a la prohibición de Luis XVI de ir a provocar a los británicos antes de que se pudiese entrar en guerra con ellos, ¿no? Bueno, gracias a Luis de Unzaga, es decir, gracias al rey de España, que es el que él representaba allí en Luisiana, pues va a llegar todo. Va a llegar quinina para las fiebres, va a llegar mosquetes, pólvora, munición, todo lo que necesitan los insurgentes norteamericanos, que a veces, hay que decirlo, pues no agradecen precisamente la ayuda, ¿no? Y la malversan muchas veces. Ahora hay estudios que se están haciendo sobre el asunto y muchas veces pues, los franceses no canalizaban bien la ayuda, los norteamericanos no la administraban bien y mucho de lo que se envió, que fue una ayuda masiva, no llegó a donde tenía que llegar y como digo muchas veces se derrochó, se perdió, pero bueno, aún así parece ser que muchas mantas de las que tenía el ejército de Washington procedían de España, mantas de muy buena calidad, de lana española, y gracias a eso pues, no se le quedaron helados todos los soldados allí. E incluso se apuntó una victoria sobre tropas de élite británicas, que eran en este caso hessianos, es decir, mercenarios alemanes alquilados por Gran Bretaña, porque ya digo que Gran Bretaña se va a defender con mucha bravura, pero los recursos son escasos. Hay que reconocerles el mérito. Y tuvo que alquilar en pequeños principados alemanes pues toda una serie de soldados especializados, los hessianos, llamados genéricamente hessianos, para poder combatir en territorio norteamericano. Precisamente en esta época, en el invierno de 1777-1778, Washington va a conseguir una victoria desesperada, una pequeña victoria moral sobre esas tropas que estaban acantonadas en Trenton. Bueno, la cuestión es, y ahí es donde entran los barcos diseñados a finales del siglo XVII, como es el caso de Nuestra Señora de la Concepción, que tenéis en la vitrina aquí en el Museo de San Telmo, diseñados por Antonio de Gastañeta y Duque Manzana. No es por hacer patria local ni nada por el estilo, pero lo que llamaban los británicos, incluso en las guerras napoleónicas todavía, la Spanish Perfection, la perfección española, había sido diseñada en un manual magnífico. Si estuvisteis en la visita que hicimos a Astillero de Santander a finales del año pasado, donde se recuerda a Gastañeta, pues enseñé yo un facsímil precisamente del arte de fabricar reales, que es el gran manual de ingeniería naval que realizó Antonio Gastañeta y Duque Gonzaga. Bueno, todo esto que se llevaba a Mississippi, al rey del Mississippi, para abastecer a los insurgentes norteamericanos, tenía que llegar en barcos, tenía que llegar al Golfo de México y del Golfo de México ser desembarcado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se describe muy bien en una novela histórica de un novelista donostiarra, precisamente, que es Juan Pérez Foncera. Bueno, una lectura interesante para este verano, Fuegos de Mississippi. Bueno, los barcos van a ser fundamentales. Estos barcos para los hijos
H y L minúscula y con H y L mayúscula. Bueno, una de las principales bases de ese tipo de barcos, como no, va a ser el puerto de pasajes. Desde ahí, en abril de 1777, se va a embarcar Lafayette. Si sois suscriptores del Diario Vasco, pues mañana mismo podéis leer un artículo sobre este tema, porque realmente fue unas circunstancias muy curiosas, en las cuales Lafayette, con el ardor de la juventud, prepara toda esta expedición en el puerto de pasajes y, como digo, el puerto de pasajes pues no es una gloria local ni es un detallito local. Ese barco es un barco para los hijos de la libertad y llega en el momento más oscuro para los hijos de la libertad. Es una ayuda casi simbólica, pero que bien recibida es. Cuando está a punto de ser derrotada la causa norteamericana, llega este aristócrata francés con ese barco que sale del puerto de pasajes. Fletado aquí, etc. Entran en liza otros personajes como Diego de Gardocki y Carol de Marchais, que es un autor teatral, un aventurero de aquella Francia del siglo XVIII, y bueno, pues recibe por parte de la corte de Versalles asociarse de algún modo con este comerciante bilbaíno, que a su vez ha recibido órdenes de la corte española para organizar toda una logística, que en barcos que salen de Francia y en barcos que salen de puertos españoles van a tener que llevar todo el material que necesitan los norteamericanos para continuar con su guerra. Primero va a ser una ayuda disimulada bajo compañías pantalla, como es el caso de Rodríguez, Hortaleza y compañía, o en la versión francesa Rodríguez, Hortale, Escie. Bueno, estos son los que se van a encargar de esto, y hay los barcos, primero no son barcos de guerra, son barcos mercantes, son convoyes de barcos mercantes, se van a encargar de llevar toda esa ayuda que necesita la causa norteamericana. Esos son los barcos para los hijos de la libertad. Va a ser una empresa bastante azarosa, en la que va a haber batallas navales importantísimas, va a haber ataques, va a haber captura de convoyes, y en alguno de ellos incluso va a caer, perdón por el autobombo otra vez, la biografía de José Joaquín de Ferrer y Cafranga, que se va a convertir en un eminente astrónomo de la nueva nación entre 1799 y 1812. La Sociedad Filosófica Norteamericana, en la cual, o americana, ya digo que ellos se apropian enseguida del nombre de América, como si solamente existiese América en función de los Estados Unidos, ¿no? Lo recibirán como miembro y reconocerán que después de la muerte de David Rittenhouse, el principal o único cartógrafo y astrónomo que tiene Estados Unidos en ese momento, entre 1799 y 1812, es precisamente este señor que es Pasaitada. Hasta ahora se creía que había sido capturado en un convoy de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, en la que está haciendo su aprendizaje como comerciante, que es lo que le va a dar de comer, antes de que entre en contacto con Thomas Jefferson y demás eminencias en la Sociedad Filosófica Americana. Yo descubrí hace poco, y publiqué también esto en las historias de Guipúzcoa de Diario Vasco, un documento en el cual resulta que estaba San Sebastián en ese momento a punto de embarcar en la fragata Santa Teresa, de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. Bueno, no sé, el documento dice lo que dice. Antonio Alcalá Galiano, la primera biografía que se publicó a mediados del siglo XIX y que es la que hemos seguido todos, yo persistí en el error, no conocía ese documento en ese momento, y esta biografía que publicó la Fundación Cucha en 2018, en el bicentenario de la muerte de José Joaquín de Ferrer y Cafranga, pues dijo bueno lo que decía Alcalá Galiano. Luego, como decía el recordado y llorado José Ignacio Teixe Guas, algún arcángel de los archivos pues me llegó a hablar con este documento, y pues bueno, yo me equivoqué, pero por lo menos he sido el historiador que ha resuelto el equívoco o ha descubierto el equívoco. En fin, qué suerte tuve. Bueno, el caso es que va a haber muchas capturas de convoyes, muchas batallas en torno precisamente al control de lo que es el mar. Si no se controla el mar, como las guerras actuales, si no se controla el espacio aéreo, no puedes ganar la guerra. Ahí estuvo. Hubo muchas acciones, ¿no?, en tierra, muy recordadas también por novelas históricas, por series de televisión, películas, etc. Pero realmente la cuestión, la clave de todo estaba en el dominio de los mares. Bueno, aquí tenéis otra imagen que también está, lo mismo que la muerte de Joseph Walker, la muerte del mayor Pearson, que es un militar británico que está defendiendo la isla de Jersey. Son las islas del Canal, son una serie de islas que son paraísos fiscales británicos. Y en ese momento, pues los franceses, aliados ya con los españoles, pues van a tratar de tomar
el 6 de enero de 1781 las Islas del Canal, por lo menos poner el pie en posesiones británicas y europeas. No lo van a conseguir, va a morir parte de la guarnición luchando con ellos. Ahí tenéis una reproducción, fue un hecho pues, bastante conocido que incluso se reprodujo en grabados, ¿no? Son operaciones infructuosas. Entre paréntesis, por cierto, esta semana pasada creo que echaban una película de estas bélicas de la Segunda Guerra Mundial, la de Ha llegado el águila, donde se veía que efectivamente los nazis, a pesar de que no habían invadido Gran Bretaña, después de la famosa batalla de Inglaterra, sí habían conseguido ocupar las Islas del Canal. Bueno, los aliados holandeses, españoles y franceses no consiguieron tomar las islas, pero bueno, lo intentaron. El objetivo era ese, controlar el Canal de la Mancha, controlar el Atlántico, etc., por medio de estos barcos, para los hijos de la libertad, que iban a dar la clave de la victoria. Bueno, ahora sacaron un catedrático pamplonés, navarro, un libro que está teniendo bastante eco. Le han dado un premio en la Marina Española, en la Armada Española, caza al convoy. Bueno, nos habla. Yo no soy muy partidario de este tipo de cosas porque normalmente, como decía, suele ocurrir mucho en historia. En este caso, el que lo ha escrito es un especialista, pero bueno, él ha ido a un hecho concreto, es legítimo. Pero como decía Humberto Eco, hay que tener cuidado de no enamorarse del propio Zeppelin. Es decir, este es mi tema y mi tema es el principal. De hecho, yo en alguna otra conferencia que he dado, bueno, o he participado en alguna mesa redonda en relación a estos hechos, que ya empezamos el 10 de junio con ello, me venía un señor después de la mesa redonda en Pamplona, donde estábamos hablando de la participación navarra, ¿no? Que es algo que estuve precisamente conmemorando esta semana pasada allí, en Corella y en Pamplona, ¿no? A petición precisamente también de otras organizaciones como el de Cavite. Y este señor me decía, había leído evidentemente este libro, que habla de cómo después de la derrota del Cabo San Vicente, que se inflige a la flota española, el almirante Luis de Córdoba, que había participado en operaciones infructuosas como tipo la del intento de invasión de Jersey, pues había sido esencial capturar el convoy. Bueno, se captura en 1780 el convoy, la guerra va a durar hasta 1783. Va a ser, diciéndolo de manera coloquial, un auténtico palo para los británicos, porque demuestra que están perdiendo el control del mar. Pero Gran Bretaña va a continuar defendiéndose durante 3 años, en el mar y en tierra. No quito mérito ni al libro ni a Luis de Córdoba, pero ya digo que nadie se entusiasme como le ocurrió a este señor con, bueno, cae el convoy y ya está resuelto todo. 3 años por delante, hasta 1783, ahí van a seguir. Se llevan un montón de barcos. El papel que hizo la Royal Navy no fue precisamente de los de película o novela de Patrick O'Brien, y bueno, pues fue un duro golpe para los británicos. Y como veis, todo se jugó en cuestión de barcos. Gracias a eso se va a conseguir la victoria en tierra. Gracias a eso, por ejemplo, militares como Bernardo de Galvez o su segundo al mando, que precisamente el 7 de enero de 1789, José de Espereta, el coronel que está al mando del regimiento Navarra, en la otra maqueta podéis ver un oficial del regimiento Navarra precisamente en las vísperas del 7 de enero de 1781. Ahí tenéis a todos los personajes. Por un lado están los británicos, por otro lado están los del regimiento Navarra, con el uniforme que llevaban en ese momento, que es el oficial que está a caballo. Hay un soldado norteamericano del regimiento Pensilvania. Hay 2 exploradores catabaguas, que es una de las naciones indias que apoyaba a los norteamericanos. Hay un trampero, de los que había por Luisiana, que también luchan del lado de los españoles. Veréis un pequeño pañito rojo que lleva arrollado al brazo. Eso no es que esté vivo, es que lleva el símbolo que identificaba a los combatientes por España. De ahí viene, ahora que estamos con el tema del mundial, lo de la camiseta roja de la selección española. Ese símbolo es el que distinguía en el campo de batalla a los combatientes españoles. Bueno, y bueno, pues están todos los personajes en esa maqueta que colaboraron a esa victoria terrestre, ¿no? El 7 de enero de 1781 Espereta detiene un golpe que hubiera sido fatal para los combates en tierra, para los españoles, para los franceses, para los norteamericanos, y es la defensa de Mobile, o Móvil, como la llamaban ellos. Está en Alabama, que es un estado que está pegado al Golfo de México, y de haber caído en manos británicas otra vez Móvil o Móvila, pues todo lo que era el avance de las tropas españolas hacia el sur, hacia Florida, el rey de España evidentemente lo que quería era recuperar Florida, recuperar esos territorios que le habían arrebatado la guerra de los 7 años, ¿no? Pero aparte de eso, ¿qué es lo que ocurre? Es lo que sale en la película del Patriota, ¿no? Benjamin Martin, que está basado en un personaje
permitieron que Cornwallis saliese de Yorktown, que es donde le van a derrotar y donde le van a volver a capitular, y llegase al norte y destruyese la costa norteamericana, y la de sus aliados es el coronel Espeleta, al mando de varios regimientos, entre ellos el Navarro, y con la colaboración de norteamericanos, exploradores indios, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que representa la América. Pero como nosotros somos así y no tenemos relato, y este relato se ha creado, nos no hace ni mal, y lo he tenido que crear yo. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Luego sí, hará una película sobre Blas de Lezo. Sí, sí, y nos quedaremos todos muy contentos. Bueno, en fin, se consigue esa victoria, se consigue la victoria para las armas norteamericanas, y yo ya concluyo, sencillamente, de no haber sido por los barcos diseñados por ingenieros navales como Antonio Castañeta desde finales del siglo XVII, pues bueno, no quiero parecer excesivamente, no sé cómo decir, porque me viene la palabra en euskera, arrocuts, que sería orgulloso o arrogante, por así decirlo, ¿no? De no haber sido por ese tipo de barcos como que tenemos expuesto en las vitrinas del Museo San Telmo, pues probablemente los hijos de la libertad con H mayúscula y con L mayúscula y los demás, los de la H minúscula y L minúscula, no hubieran